Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. ¿Han pensado alguna vez la importancia que tienen las bandas sonoras en el cine? Todos hemos visto alguna película y desde luego habremos notado que esa banda sonora es especial, nos ayuda a meternos en la historia y además complementa lo que vemos en pantalla y también lo que dicen los protagonistas. El caso es que detrás de las bandas sonoras hay un profesional, el compositor, que hoy vamos a descubrir un poquito más su trabajo gracias a una entrevista que hacemos en la sección Cultura de Cine. Lo primero vamos a presentar a nuestro experto en el séptimo arte, que es Luis Alberto Jiménez, director de Blog Cine para Disfrutar. ¿Qué tal, Luis Alberto? Hola, François. Bienvenido. Muy bien, aquí otra semana más. Como decimos, en esta ocasión también vamos a hablar de bandas sonoras. ¿Y a quién has invitado para esta entrevista? Pues mira, esta semana tenemos con nosotros al compositor Rubén Gallardo para que nos hable un poquito del trabajo, de lo que hace día a día, de cómo es el trabajo de un compositor y cómo se inspira. Así que si te parece, le saludamos y hablamos un rato con él. Muy bien, pues Rubén Gallardo, bienvenido, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Encantado de poder hablar contigo y sobre todo de descubrirte a ti como compositor y también este mundillo de los compositores de bandas sonoras que creo que en general suele ser un poquito desconocido, como muchos trabajos dentro del cine. Lo primero, preguntarte una cuestión que es ¿por qué haces bandas sonoras? ¿Cómo llegaste tú a este terreno? Pues mira, la pregunta es un poco difícil como de responder porque la música siempre estuvo desde pequeñito en mí. Entonces, gracias a mi padre, yo empecé la música a los 4 años, entonces siempre he estado ligado a ello. Poco a poco empecé a componer mis primeros temas a los 13, 14 años, sobre todo temas que iban entre el rock y el heavy metal, o sea, nada que ver con ahora. Entonces sí que es verdad que descubriendo grupos de música empecé a indagar un poquito más en lo que eran las sinfonías y empecé a componer de cada vez como más instrumentos en una misma canción. Y así poco a poco me fue llevando a que de cada vez me gustaba como más la sinfonía y poco a poco fui creciendo, digamos, en ese género de música clásica y de una cosa llevó a la otra. Y aquí estamos. ¿Y por qué justamente ahora te dedican más a la banda sonora, al cine? ¿Por qué ese proceso? Pues mira, esto fue gracias a un amigo que él estaba acabando un trabajo de carrera de dirección y me propuso el componer una pequeña melodía para una banda sonora. Entonces yo le hice esa melodía y gustó tanto que me dijo, oye, ¿y por qué no te lanzas a hacer toda la producción entera? Y yo, vale, pero yo no tengo ni idea de cómo funciona esto. Y dije, pero sí, me gusta el reto. Entonces compuse lo que es la banda sonora de Cero en el año 2017 y gustó tanto esa banda sonora que fue como, oye, ¿por qué no te planteas el por qué? Y a continuación, desde entonces, fue como descubrí incluso yo mismo lo que me gustaba, ¿no? Y sobre todo lo que llevaba dentro de mí que no lo sabía. Ajá. ¿Cómo es el proceso de trabajo a la hora de componer? ¿Tienes que buscar la inspiración? ¿Tienes que leer el guion antes? ¿Cómo lo haces? Pues mira, todo empieza al leer el guión. Entonces, a partir de la lectura del guión, hablas con los directores y empiezas como a establecer un poco lo que será, digamos, el ambiente, ese aura, ¿no? Que se crea en la película, en el cortometraje. La inspiración para mí no es que de repente te venga de la nada. Tú tienes que un poco ir a por ella. Es decir, tú empiezas a componer las primeras notas, empiezas a componer lo que es esa primera base y a partir de entonces es cuando ya sí que va como apareciendo, ¿no? Esa inspiración que llamamos. Entonces, claro, sobre todo lo que yo considero que es el trabajo del compositor no es simplemente hacer lo que el director quiere, porque esto es algo que incluso él mismo puede hacer, ¿no? Tu trabajo como compositor también reside en que tú puedas entender lo que tanto el director te pide como a su vez lo que la historia te pide. Eres como ese comunicador, por así decir. Entonces tu trabajo es crear esa comunicación y al fin y al cabo, como yo siempre digo, el alma de toda historia es su banda sonora. Entonces tú eres el que crea ese alma. Por supuesto. ¿Y qué género para ti es el más difícil para componer una banda sonora?
Pues yo creo que te diría la comedia, ¿eh? ¿Ah, sí? Yo creo que sí. Al fin y al cabo, si nos vamos a géneros como el drama, si tú tienes, por ejemplo, un piano y recurres con una sección de cuerda, pues puedes crear melodías súper bonitas. Sin embargo, cuando nos vamos a la comedia, claro, son tantos detalles que tienes que marcar musicalmente que no es tan sencillo como parece, ¿no? Dice, hacer reír como que debe de ser fácil. Pues es complicadito, sí, musicalmente también. ¿Y el terror qué te parece para componer la música para el terror? También tiene su artimaña de tener que coger y entender muy bien cada momento. Y sobre todo lo que tiene el terror, el concepto más importante es saber recurrir al silencio. El silencio es un recurso que tenemos que saber utilizar y apostar sobre todo por ello. Y con los instrumentos y con la orquesta o efectos especiales y demás, pues poder componer ese aura terrorífico, ¿no? François. Sí, quería preguntarle una cuestión sobre el tema de sus bandas sonoras, porque hemos sabido que has hecho 3 bandas sonoras en proyectos audiovisuales para el Instituto del Cine Español y me gustaría preguntarte en qué han consistido, cómo son esas bandas sonoras. Pues mira, las 3 bandas sonoras, la primera de ellas ha sido Ídolo, de Fernando Pardo. Ha sido, bueno, un proyecto que contactó directamente él conmigo a través de redes sociales, de ver mis otros trabajos. Entonces empezamos a trabajar en Ídolo, que es una banda sonora un poco que recoge entre el drama y un poco el thriller, ¿no? Vamos por ahí. Entonces empezamos a trabajar y fue como una especie de conexión que al final era como, hacemos muy buen tándem, ¿no? Tanto él me dio mucho también la oportunidad de poder expresar lo que yo sentía musicalmente y poder mostrárselo. Y a su vez yo entendía muy bien lo que él estaba buscando, digamos, conectamos muy bien en ese sentido. Entonces, justo después de acabar esa banda sonora, me dice, bueno, yo estoy escribiendo otra cosa, ya te avisaré. Y entonces con eso pues nos fuimos a lo que es el último proyecto que ha hecho, que es Devot, que está rodado en el templo de Devot en el atardecer, que es un registro totalmente diferente, que es un drama, además un drama bonito, muy, muy bonito. Y ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora para mí, porque al final solo iba a ser un piano con una pequeña sección de cuerda y al final fui construyendo toda una base melódica que se ha construido en una orquesta sinfónica con un epicismo que refleja pues ese atardecer tan bonito allí en Madrid, ¿no? Uh-huh. Estos serían los 2 proyectos que he realizado con Fernando Pardo y por otro lado luego tengo el proyecto de Reminiscencia, que es de Silvia Collantes y que esto ha sido un proyecto dramático también que recoge lo que es la historia de 2 hermanas, una de ellas que se casa y que, bueno, pues se despide de la hermana para empezar su nueva vida, ¿no? Entonces, musicalmente, pues ha sido muy bonito también. Yo, hablando de los géneros del cine, yo quisiera preguntarte, te voy a poner en un aprieto, para ti, ¿cuáles son las 2 o 3 mejores bandas sonoras del cine, de la historia que tú hayas escuchado o que te gusten más? Uf, pregunta. Esto puede traer consecuencias. Bueno, Hombre, cada uno tenemos nuestras cada preferencias. uno, cada uno Claro. siempre tenemos nuestras preferencias. Para mí, siempre hay una banda sonora que es la que a mí me marcó desde pequeñito en muchísimos sentidos, pero para mí el Rey León lo Mm. significa, como he dicho en muchísimas veces, lo significa todo, ¿no? Esa mezcla de la cultura, digamos, africana con todas las voces, ese coro, ¿no? Y aparte su significado que tiene también a la hora de expresar toda la parte vocal. No sé, que encuentro que Hans Zimmer en ese sentido hizo un trabajo muy, muy enriquecedor junto con Le Bohème, el Elton John también, ¿no? Al fin y al cabo participaron diferentes. Para mí es como mi referente, ¿no? En cuanto a banda sonora. Otras bandas sonoras que, por ejemplo, pues también me han, digamos, tocado un poquito la fibra, Interestelar también. Encuentro que ese uso del órgano, un instrumento que parece que solo se tiene que utilizar en una iglesia, ¿no? Pues de repente como es el instrumento principal, el foco, ¿no? En toda la banda sonora y todos esos motivos que nos recoge junto con toda la orquesta, considero que, bueno, es maravilloso. Y la tercera banda sonora que también
siempre me ha tocado un poquito la fibra es la de Pearl Harbor también, por la historia y ese uso también de la guitarra clásica digamos, con esos pianos de cuerda, ¿no? Para mí es apasionante. Nos estás dando detalles que muchas veces cuando estamos de espectadores no lo vemos, o sea no lo oímos, pero no nos damos cuenta de ello. Exacto. Y ahora cuando hablamos contigo y nos cuentas estas cosas, ya sabemos otra manera de ver el cine, porque claro, hay que aprovechar para escuchar, al tiempo que vemos la película, escuchar los sonidos, que eso es lo más importante. Hablando ahora también de los Oscars, que los acaban de dar hace muy pocos días, ¿qué te ha parecido los ganadores de la banda sonora y la canción original? Pues muy contento. A ver, Ludwig se está convirtiendo en un compositor de mucho renombre actualmente y nos está dejando unas bandas sonoras maravillosas. Considero que utiliza los recursos musicales de una manera que te sorprende, como los grandes compositores, aunque a él ya la podemos considerar que ya está dentro de esa liga también. Entonces, muy contento con el resultado. Uh-huh. ¿Tú cómo nos, al público que no somos profesionales de la música, de la banda sonora, cómo le indicarías que debe ver una película para, aparte de, como hemos dicho antes, de ver lo que estás viendo en la pantalla, oír lo que no se ve? ¿Cómo concienciarías al público? A ver, yo creo que aquí hay que tener dos cosas en cuenta. Una banda sonora, al fin y al cabo, digamos, es como esa conexión, ese puente que enlaza entre lo que es el público, el espectador y la pantalla, su historia, ¿no? Entonces considero que una banda sonora nunca tiene que estar por encima de lo que está ocurriendo, sino que debe acompañar cada momento, ¿no? Es como ese alma que comentaba al principio. Sí. Entonces, yo creo que realmente luego, tras ver la película, yo creo que lo que tienes que hacer es ir a escuchar la banda sonora, porque directamente vas a poder apreciar muchos detalles que cuando tú estás viendo a lo mejor la película, pues no puedes apreciar, pero que luego cuando tú lo puedas escuchar aislado de la imagen, dices: ostras, mira esta conexión, mira este motivo, este instrumento, cómo vuelve a conectarlo. No es simplemente una música que acompaña la escena, sino que detrás hay todo un trabajo que los compositores nos encargamos de entrelazar y rebuscar. Es como hacer como un Tetris para que luego todo funcione a la perfección, como si fuera un engranaje de un reloj. Y eso muchas veces es lo que también queremos, que la gente luego pues pueda escucharlo aislado de la imagen y que se sorprenda. Claro, claro. Y antes de finalizar, quisiera preguntarte si ya tienes algún proyecto, ya estás trabajando en alguna nueva película, en algún corto para la banda sonora, y nos puedes adelantar algo. Sí, claro. Siempre, esto es un no parar y que siga, que siga. Actualmente me encuentro trabajando en la banda sonora de Betrayal on Rail, que sería Traición Desencadenada. Es un thriller un thriller dramático que ocurre en Alemania, rodado en Berlín. Y bueno, estamos ahí ya trabajando las pinceladas, así que muy contento, muy contento. Muy bien, pues. Muy bien. Si François quiere preguntarte alguna otra cosa. No, la verdad es que también darle enhorabuena por diferentes premios que ha obtenido en su carrera. Por cierto, incluso con un debut, ¿no?, que hiciste en 2016 en Cero, conseguiste el premio a la mejor banda sonora en el Film Infest International Festival Barcelona, y también en 2024 con el corto Mirror Stacy también conseguiste otro premio. Así que fíjate, empezando en esto del mundo de las bandas sonoras y ya consiguiendo premios, qué mejor manera, ¿no?, de empezar. Y sobre todo también, como decía antes nuestro compañero Luis Alberto, siempre hay elementos en los que no nos fijamos, ¿no? Y posiblemente la banda sonora sea un elemento que está ahí en la película y nos ayuda a meternos en lo que nos quiere contar el director, pero a lo mejor no nos damos cuenta. Bueno, pues vinemos, escuchemos también bien, ¿no?, en esos momentos, y sobre todo un trabajo que hacen compositores como Rubén Gallardo. Hemos hablado hoy con él para descubrir su trabajo, sus premios, también cómo se metió en este mundillo. Te vamos a dar las gracias, Rubén Gallardo, por haber tenido estos minutos para hablar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad. Muchas gracias. Y a Luis Alberto Jiménez también, muchas gracias por habernos traído este invitado especial para este día, para este miércoles. Hasta la próxima semana. Hasta el próximo día. Adiós.